Por aquí les dejo entonces la presentación. Ya saben que pueden ustedes ampliarla si me están viendo en un teléfono celular, pero principalmente es importante que me escuchen. Este contenido, al igual que el de la semana pasada, el de la última clase, perdón, el de la clase del miércoles, también ya forma parte de los contenidos que pueden ustedes encontrar en su libro de texto. Entonces, ya al final les doy yo las instrucciones relacionadas con ello, pero esta presentación van a darse cuenta que ya trae también las respuestas precargadas sobre las actividades del capítulo correspondiente. Todavía, por favor, como no la tienen, entonces no hay problema, pero en el momento en el que tengan ustedes la presentación, recuerden siempre, primero leen sus notas, después hacen sus actividades y de último, revisan y cotejan con la clave de respuestas. No lo hagan al revés. Si lo hacen al revés, no hicieron mayor cosa. Entonces, por favor, siempre sigan el orden correcto. Muy bien, estamos en la clase en tema, no la clase, la sesión, pero sí el tema. Estamos en el tema número 5. En la última sesión de clase habíamos platicado acerca de Platón y el mito de la caverna, que habíamos dicho que en muchas ocasiones podemos resultar o podemos percibir que somos prisioneros, que se nos ha colocado una realidad aparente frente a nuestros ojos y que esta puede ser únicamente una sombra, ¿no? Y esto contado de manera muy metafórica por Platón, pero si nos ponemos a revisar distintos momentos en la historia o incluso distintos momentos en nuestro contexto actual, puede resultar que efectivamente vivimos en muchas cavernas de diferentes formas, con diferentes captores, sobre todo con diferentes tipos de sombras que se nos hacen, que quieren que entendamos como la realidad o que quieren que veamos como la realidad. Hablábamos de algunos temas en la clase pasada, pero lo importante es eso, siempre darnos cuenta cuando estamos en una caverna y sobre todo cómo salir de ella. Y para eso habíamos dicho que aquello que se llamaba la actitud filosófica o esta actitud crítica ante la vida era siempre importante. Siempre dudar, siempre poner en, sobre todo eso, siempre dudar de aquello que nos parece sospechoso o aquello que se nos hace ver como una verdad sin fracturas o sin grietas, probablemente esconde algo más. Es importante entender que es importante entendernos prisioneros en diferentes momentos, pero también es más importante entender y conocer quiénes son las personas, los grupos o los intereses que intentan darnos esta ilusión de la falsa realidad o la realidad aparente. Lo que sí es cierto para estos efectos es que a lo largo de la historia, la filosofía, más allá de moverse en función de la actitud crítica o la actitud filosófica, que eso es pues muy superficial, siempre se ha movido alrededor de dos grandes corrientes. Una corriente a la cual le llamamos el idealismo y otra corriente que se llama el materialismo. Ha sido una especie de dicotomía histórica el ir jugando o contraponiéndose una a la otra a lo largo no solo de los siglos, sino también a lo largo de las posturas de diferentes pensadores o diferentes filósofos y diferentes filósofas. Esto parte siempre de aquella conversación que sostenían tanto Platón como su discípulo, como Aristóteles. ¿Qué nos decía Platón? En esencia, Platón nos decía, bueno, existe una realidad supranatural o existe un espacio supranatural que no podemos ver, pero sí podemos concebir, que sí podemos racionalizar, donde guardamos todo aquello que vamos a entender como la idea perfecta e indivisible y sobre todo inmutable de todas las cosas que existen. Y aquello que entendemos como la existencia será únicamente un reflejo de estos conocimientos o de estas ideas perfectas que alojamos en la mente. Entre otras cosas, lo que Platón nos daba a entender era que el motor de aquello que llamamos realidad es justamente la mente humana, que es la mente la que nos permite entender el mundo y darle sentido. Esencialmente, eso. Por otro lado estaba Aristóteles.
que era su discípulo. Pero Aristóteles decía, no, momento, está muy bien toda esta noción de cómo la mente humana puede ser la que le dé sentido a la realidad, pero la realidad no va a dejar de existir si no hay una mente que la piensa. La realidad siempre va a ser, la materia siempre va a estar allí. Y de hecho, la mente misma es un producto de la materia. Entonces, a la materia, pensaba Aristóteles, le importa poco o nada la mente que la piensa. En esencia, ese diálogo, esa discusión, esa desaveniencia entre estos dos filósofos históricos es lo que da origen a las dos grandes teorías o las dos grandes corrientes de la filosofía occidental a lo largo de la historia. Aquello que Platón planteaba acerca de cómo la mente es capaz de dar sentido a la existencia es lo que llamamos el idealismo. Y ya lo vamos a ver un poquito más a detalle. Y la contraparte, aquella que piensa que la materia existe sin necesidad de que nadie la piense, es lo que llamamos el materialismo. Y a partir de eso, podemos mencionar cuantos nombres ustedes quieran, empezando por las grandes mujeres filósofas del mundo clásico, que son Hipatia y Aspasia, y pasando por los grandes nombres de la filosofía occidental, como Santo Tomás, como Spinoza, como eh, Kant, Nietzsche, Heidegger, y todos los posteriores hasta llegar incluso a los filósofos contemporáneos. En esencia, la división está en esto. O se es de pensamiento o se es afín a las corrientes idealistas o se es afín a la contraparte, al materialismo. Entonces, veamos cómo es que la filosofía construye justamente esta visión del mundo. Bajo acá. Lo mismo que ya les dije, a lo largo de la historia, la filosofía siempre se ha movido entre el idealismo y el materialismo. Siempre, siempre. Por más que las visiones, por ejemplo, se vayan deformando o vayan teniendo caras propias, como el empirismo, como el trascendentalismo, qué sé yo, siempre estarán aferradas en esencia a una u otra. Y esto ha sido una especie de danza, por así decirlo, o una especie de diálogo que se va entrecruzando a lo largo de los siglos. ¿Qué tiene más peso? ¿Qué es lo que, o cuál de las fórmulas, cuál de estas visiones puede describir mejor aquello que llamamos existencia, aquello que llamamos realidad o aquello que llamamos realidad perceptible? Y la esencia entre ambas estará justamente en ese fenómeno, en el de la percepción. Veamos primero el idealismo. Todo esto, por cierto, también lo pueden encontrar en su libro y de hecho agradecería enormemente que se apoyen también ustedes con la lectura del documento para poder ir complementando. Si lo tienen, qué bueno. Si no lo tienen, pídanlo prestado por allí para poder también acceder al conocimiento. Yo se los voy a agradecer, pero principalmente se lo van a agradecer ustedes mismos porque van a conocer otra arista de todo esto que vemos acá en clase. Entonces, el idealismo, en esencia, es justamente esto que voy a marcarles acá. Perdonen que utilice aquí las herramientas de diseño, pero necesito marcárselos. ¿Qué página me preguntan por allí? Va a depender de la versión. En esencia, si quieren, esperen. Por allí les dejo yo el número sobre todo el número de capítulo, más que de página, porque cambiará de libro a libro. Pero les doy estos datos al final. Ojo. En esencia, el idealismo lo que nos va a plantear es esto. La realidad es una creación de la mente que piensa. Ojo, la realidad es una creación de la mente que piensa. Aquello que entendemos como lo real únicamente es una construcción del intelecto del individuo. En otras palabras,
Nosotros, que somos capaces de razonar y que somos capaces de dudar de las preguntas fundamentales, quién soy, qué existe, hacia dónde voy o cuál es mi propósito, tenemos la obligación también de preguntarnos si aquello que percibimos realmente existe o no. Fíjense bien, fíjense bien. La mente tiene la responsabilidad de pensar y discernir si aquello que percibe existe realmente o no. Hacíamos hace unas semanas el ejercicio con el lapicero o el marcador, ¿no? Y les decía, tomen ustedes, creo que no fue con ustedes, perdonen, pero si lo tienen a mano, tomen uno. Tomen su lapicero, tomen su teléfono, tomen, si van en el bus, piensen, por ejemplo, en el tubo del que van agarrados escuchando esto en la camioneta, o si están sentadas o sentados en alguna parte y no tienen un lapicero, tomen la silla que tienen al lado o lo que tengan a mano. Tomen un objeto y analicémoslo, ¿no? ¿Por qué sabemos que el objeto existe? Simplemente no lo sabemos. Y jamás vamos a estar en la posición de poder determinar si efectivamente el objeto que percibimos existe o no. Pero ustedes me dirán, licenciado, Jaime, o como ustedes quieran, em, pero yo tengo en mis manos el objeto, más o menos. Usted solo tiene la sensación que su sentido del tacto le transmite. Y su cerebro está reaccionando a esa sensación. Sensación que transmite peso, que transmite forma, por ejemplo, que transmite textura. Pero el objeto no lo están tocando. De hecho, la física cuántica ahora nos muestra que a pesar de que estemos agarrando algo, en realidad a nivel subatómico no lo estamos tocando. Entonces, el marcador, tocándolo no estamos. Interpretamos cómo se siente, cuánto pesa, qué forma tiene, pero en esencia no lo conocemos por esa vía. Bueno, pero yo lo estoy viendo. No lo están viendo. Únicamente están viendo luz que se refleja sobre él. Si quitamos la luz, ya no lo vemos, porque en realidad al objeto jamás vamos a conocerlo en realidad. Solo vemos la luz que está rebotando en su forma. Solo estamos sintiendo la textura que tiene. Podríamos olerlo, pero eso tampoco representa el conocimiento del objeto. Entonces, ¿qué pasa? Para el idealista, la mente tiene la responsabilidad de discernir si aquello que tiene al frente es real o no. Y todavía es más profundo. La mente tiene la responsabilidad de dar sentido al fenómeno. Yo soy quien le da sentido al marcador. Yo soy quien le da sentido al libro. Yo soy quien le da sentido a todo lo que me rodea. ¿Quiénes eran idealistas a lo largo de la historia? Les voy a colocar acá tres nombres y estos se los voy a dejar aquí de una vez en la presentación para cuando ustedes la recojan en su tablón de Moodle. El primero, por supuesto, el gran idealista, era justamente Platón. Platón, vamos a ver, Platón vivió en el 400, del 440 creo al 380, pero déjenme corroborar. Este dato lo tienen ustedes por aquí, no se preocupen. En esencia, se los voy a dejar con datos aproximados porque en realidad, pues ya saben ustedes, los tiempos en la antigüedad no son para nada claros, pero
Más o menos del 430 al 350 antes de Cristo. Platón vivió en Grecia y él lo que pensaba era justamente esto, que únicamente era la mente humana, por medio de este recuerdo de las ideas perfectas que habitaban este mundo idóneo, este mundo supraterrenal, podíamos interpretar aquello que veíamos. A esto se le llama el idealismo platónico. Pero ya saben ustedes, ideas. Las ideas son el motor, pero esas ideas solo provienen de la mente humana. Fíjense bien cómo se conecta con esta frase máxima. La realidad solo es una creación de la mente. Y Platón lo planteaba de esta manera. Solo por medio de la intelección puedo darle sentido entonces a aquello que observo. Esta misma idea la va a recobrar, no es el único por supuesto, pero sí les voy a marcar a los tres que pueden ustedes ver también en su libro. Esta idea la va a recobrar Descartes, René Descartes, en el siglo XVII. Bastante más lejos, sí. Pero Descartes tiene esta frase que seguramente todos hemos escuchado en algún momento. Alguno de ustedes la tiene presente por ahí, que la pueda mencionar, si no, yo se las comparto de todas maneras. Vamos a ver. Si alguien lo tiene, escríbalo, por favor, y les voy a dar medio minuto, nada más. Solo como. Si no la escribo yo. Solo quiero ver. No, ese era alguien más. Lo que decía Descartes era pienso, luego existo. Ojo, pienso, luego existo. ¿Cuánto idealismo hay en esta frase cartesiana? Idealismo ahora entendido como una corriente filosófica. Pienso, luego existo. Para Descartes, es curioso, pero Descartes tenía esta noción. Él decía, solo sé de mi existencia por una mente que piensa. Si la mente que me piensa no me pensara, entonces no existiría. Y para ello tenía algo Descartes que se llamaba la duda metódica, que era este proceso en el cual él mismo ponía en tela de duda la existencia de todo fenómeno que podía percibir. Y solo después del proceso de racionalización podía, eh, podía eh, concluir que algo existía o no. Y yo sé, suena como, suena como algo extremadamente abstracto, pero la filosofía en muchos momentos va a ser así. Y lo peor es que por más abstracto que lo veamos a nuestro propio nivel, que por lo general es un nivel bastante superficial en el entendimiento de las cosas, este tipo de preguntas son fundamentales para la historia no solo del pensamiento, sino para la historia de la humanidad en general. ¿Cuántas veces pudimos haber utilizado este tipo de pregunta? ¿Qué existe? ¿O tengo certeza de aquello que está fuera, que aquello que percibo es real o no? Damos muchas cosas por sentadas, damos muchas cosas por existentes y podrían no serlo, o podrían no ser lo que pensamos que son. Por ejemplo, pienso, luego existo. Justamente eso. Solo sé de mi existencia porque hay una mente que me piensa. Concibo y acepto la existencia de mi contexto porque yo soy capaz de darle sentido. Si yo veo a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi hermana, a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, no serían nada si yo no les diera el sentido correcto. Mi marcador no sería mi marcador si no le doy el sentido correcto. Es la mente la que crea,
estas nociones de sentido y nociones de significado para cada cosa. Esta noción de cartesiana, sobre todo la noción cartesiana del pienso, lo existo, la va a recuperar y expandir otro pensador importante, Kant, Manuel Kant, ya en el siglo XVIII. Kant incluso muere a principios del siglo XIX, 1803 o 4, una de las dos. Pero Kant propone algo que se llama el idealismo trascendental. El idealismo trascendental, ¿a qué se refiere? Kant acepta, partiendo de Descartes y por supuesto del pensamiento idealista, Kant acepta la existencia del mundo externo a la mente que la piensa o a la mente que piensa el mundo externo. Pero además dice, entre otras muchas cosas, por supuesto, además dice, en realidad, la noción de que la mente piensa no basta. La noción de que el sentido de la realidad proviene únicamente del estímulo sensorial no basta. Tiene que existir algo más. Y en este sentido se acerca un poco más a Platón en esto, pero él dice, debe existir algo que se conoce como el conocimiento puro, que son ciertos datos o ciertas nociones acerca de lo existente que están preconcebidas en la mente humana y que le permiten descifrar con rigor y con exactitud aquellos elementos que le rodean. Pero para acceder a estas nociones de conocimiento puro, debemos entender el fenómeno en diferentes categorías, como el tiempo, como el espacio, como la sustancia con la cual está construido, diferentes aristas, para poder percibir de manera más exacta aquello que el fenómeno es. Tres entonces idealistas a lo largo de la historia: Platón, Descartes o Descartes, como ustedes prefieran, y Kant. ¿Y cómo se resume esto? ¿En qué podemos resumir el idealismo? En esta frase que está acá abajo. El gato no sabe que es un gato. Piensen en un gato cualquiera. El gato en su experiencia vital no sabe que es un gato. Esa condición se la doy yo. El gato no sabe que es un gato porque la realidad es una creación de la mente. Y tal vez ustedes me digan entonces, bueno, el idealismo entonces explica la realidad. No, no del todo, al menos. Debemos siempre ver la contraparte. ¿Qué pensaban entonces los materialistas? Ya les había dado alguna clave cuando hablábamos de Aristóteles. Para Aristóteles, en realidad, solo existía materia. Y es justamente ese el punto central que va a definir el pensamiento materialista. Al contrario de los idealistas que creen que es la mente la que crea la realidad, cuando un materialista se pregunta ¿qué es lo que existe? La respuesta es sencilla. Solo existe materia, nada más. Y no hay nada en la existencia que exista fuera de la materia misma, incluido, ojo, incluido el pensamiento, incluida la mente humana. Para el materialismo, la mente, el intelecto, el individuo, únicamente es materia que ha tomado conciencia sobre sí misma. Nada más.
En esencia, el materialismo entonces es esto. Únicamente existe materia. Únicamente existe materia. Y la conciencia que piensa una materia no es nada más que materia. Claro, a lo largo de la historia, estos postulados parecieran absolutistas en el sentido de cómo vamos a comprender la realidad. La ciencia, con el tiempo, eh, nos ha hecho repensar muchas de estas ideas. Tal vez no a nivel profundo, pero al menos sí a nivel de aplicación. El materialismo refiere que únicamente existe materia, es todo lo que existe. La física, por ejemplo, nos ha demostrado que hay cierto tipo de partículas que no tienen masa, que no tienen materia. Entonces, esto lleva a no una contradicción, pero al menos sí a un camino un poco más confuso de entendimiento desde la filosofía. Pero en esencia, el materialismo nos habla de esto, de cómo solo existe materia y de cómo la conciencia humana o la mente que piensa las cosas es únicamente materia que ha tomado conciencia sobre sí misma. Pero esto nos lleva también entonces a otra de las grandes eh, um, máximas del materialismo a lo largo del tiempo. A los fenómenos, cualquiera que estos sean, a los fenómenos poco o nada les importa la mente que los piensa, porque más allá de la mente, el fenómeno siempre será. La existencia no está condicionada a una mente que les dé sentido. Y ahí está el eje central de la división entre el materialismo y el idealismo. El idealismo concibe a la mente como centro. Para el materialismo, la mente no importa. La mente solo es un factor más dentro del proceso de existencia de un fenómeno, pero en ningún caso lo va a condicionar y mucho menos va a determinar su condición de existencia o no. El gato siempre será un gato. Tengamos a alguien viéndolo o no, habiendo alguien que le llame gato o no. El fenómeno gato siempre será el mismo. Le pongamos un nombre o no se lo pongamos. Lo observemos o no lo observemos. La materia siempre estará allí. Otro punto que decían los materialistas, o que han dicho los materialistas a lo largo de la historia, es que el pensamiento como tal no puede existir fuera del cuerpo. Pero por eso les dejo yo aquí esta pregunta, porque es algo de lo que hemos platicado en las últimas clases. ¿Qué pasa entonces con fenómenos como la transhumanidad y la inteligencia artificial? Es un cambio fuerte, obliga a un repensar la materia y la cognición, pero son preguntas que la filosofía debe responder antes que la ciencia como tal. ¿Qué es el pensamiento fuera del cuerpo? ¿Qué es el pensamiento alojado en otro tipo de materia, como en el caso de la transhumanidad? ¿Qué seremos? ¿Qué seremos cuando la conciencia de una persona esté alojada en una computadora? No recuerdo si con ustedes, ahora que alguien me dice, eh, alguien que me habla del futuro, no recuerdo si fue con ustedes con quien planteábamos esta especie de paradoja, ¿no? Si ustedes pudieran descargar su conciencia en una máquina, ¿quién serían? ¿La máquina o el cuerpo? ¿Quién contendría la esencia del individuo? ¿La máquina o el cuerpo? Es curioso.
Y más que curioso, en muchos casos es abrumador como pregunta filosófica. ¿Qué seríamos entonces si somos capaces de despojarnos del cuerpo orgánico? Lo cierto es que, importante en este caso, la doble sentencia. El gato no sabe que es un gato, porque es la mente la que le da sentido. O bien, el gato siempre va a ser un gato, exista una mente que lo mire o no. Lo que hará la mente es, para sí misma, darle un nombre. Pero eso no afecta en nada que el fenómeno sea o no sea. ¿Quiénes han sido idealistas a lo largo de la idealistas, no, perdón. ¿Quiénes han sido materialistas a lo largo de la historia? Yo les voy a dejar dos ejemplos. El primero es Aristóteles. Aristóteles, que es un fenómeno. Eh, um, en el sentido de adjetivo, es todo un fenómeno del pensamiento. Yo quiero revisar qué fecha tienen ustedes acá para Aristóteles, para que estemos más o menos en la misma. Les voy a dar también con datos redondeados. 380 al 320 antes de Cristo. Aristóteles es uno de los grandes pensadores de la humanidad en toda su historia. Ya en su momento era considerado uno de los pensadores más importantes de todo el mundo heleno o de todo el mundo mediterráneo. Ya era considerada una de las mentes más brillantes de su tiempo. No por ello lo buscaban los grandes, no solo los grandes, eh, no solo las grandes personas poderosas, sino los grandes nobles, los grandes reyes, para que educara a sus hijos. Aristóteles era considerado una enorme fuente de sabiduría en su momento. Tuvo una vida larga, vivió en diferentes partes, tuvo muchos discípulos muy importantes. Y lo que decía, entre otras cosas, era precisamente eso. Solo existe materia. Pero ¿cómo hacemos para reconocer la materia? Para Aristóteles, los fenómenos tenían dos partes. Una parte que los hacía ser lo que son y otra parte que podía ser de diferentes formas, tamaños y características, y eso no iba a afectar a la parte que definía como tal al fenómeno. A esto le llamaba las características esenciales y las características accidentales. No me voy a detener mucho en ello porque a Aristóteles lo vamos a seguir viendo, sobre todo cuando hablemos de lógica después del primer parcial, vamos a hablar a fondo sobre esta postura aristotélica, pero por ahora quedémonos en eso. Para Aristóteles todo fenómeno tenía algo que se llamaba la característica esencial y otra que se llamaba la característica accidental. Pensemos en el gato. ¿Qué es esencial en un gato? Es esencial que sea un vertebrado, un mamífero, un felino doméstico, que tenga cuatro patas, que sea cuadrúpedo, que tenga una cola. Eso es lo que nos hace reconocer a un gato cuando lo vemos. Todo lo demás, la raza, el color, si perdió una pata, si está más gordo, si está más flaco, todo eso es accidental. No va a cambiar el hecho de que sea un felino domesticado, que sea vertebrado, que sea mamífero, que sea cuadrúpedo, a pesar de que no tenga una pata, pero en esencia es un animal cuadrúpedo. Y entonces decía Aristóteles, cuando hemos identificado en un fenómeno todas esas esencialidades, habremos construido un concepto. Y ese concepto será común.
Yo lo sabré, ustedes lo sabrán y lo pondremos en práctica. Y entonces todos veremos un gato y sabemos que es un gato, porque el concepto del gato ya está dentro de nuestro sistema social, dentro de nuestro sistema cultural. Y entonces, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, de Aristóteles? Para Aristóteles esto era una idea de un conocimiento preconcebido, de algo que la mente creaba. Perdón, para Platón. Esto era un conocimiento preconcebido, inherente a la mente humana, que creaba estas nociones. Para Aristóteles, solo es materia que observamos y abstraemos. Esta idea, a lo largo de la historia, tuvo diferentes formas, pero ya en el siglo XVII aparecen John Locke y David Hume. La historia del materialismo es, por supuesto, sumamente amplia, pero me voy a detener un segundo en ellos. Siglo XVII, por allí también cuando Descartes estaba diciendo que pensaba y luego existía, John Locke y David Hume pensaban también de manera muy, sobre todo de manera muy materialista en este sentido, y decían, los fenómenos en la realidad, más que racionalizarse, la única forma de conocerlos es por medio de la experiencia. La única forma de conocer un fenómeno es experimentándolo. Y de ahí ya ven ustedes que John Locke, recuerdan que habíamos dicho, o Chimamanda mencionaba a John Locke en su alocución del principio de este curso, y ella decía que John Locke había hecho un viaje y había descrito a las personas del África subsahariana como monstruos sin cabeza o animales sin cabeza que tenían los ojos en el estómago o algo por el estilo. Pues a esto responde. Para Locke y Hume, sobre todo Hume, la noción del conocimiento debe provenir siempre de la experiencia. Solo experimentando un fenómeno vamos a ser capaces de desentrañarlo. Esto es lo que conocemos ahora como el empirismo. ¿Por qué el empirismo es fundamental? Porque es la base filosófica de la ciencia. La ciencia es empirista. Observamos un fenómeno, experimentamos con él y después ya lo damos por válido. Ok, pero entonces, a lo largo de la historia, volvemos al punto, a lo largo de la historia, el materialismo se ha constituido como la base del pensamiento científico. ¿Por qué? Porque en esencia el materialismo nos va a decir, aquello que conocemos, podemos hacerlo de manera objetiva, por medio de la experimentación, por medio del acercamiento racional, por medio del acercamiento sensorial, pero podemos ser objetivos al momento de construir conocimiento desde el materialismo, porque nos involucramos directamente con el fenómeno. Pero además, el materialismo nos dice, la materia no necesita de la conciencia para poder existir. Es todo lo contrario. Es la materia la que conoce o la que produce la conciencia. Pero definitivamente, creo que esto ya está acá, sí, definitivamente, la historia también nos dice
que este asunto de luchar o de contraponer idealismo o materialismo sí ha sido una constante a lo largo de la historia, pero principalmente en función de lograr ese punto de convergencia. ¿Cómo hacemos para conciliar las dos posturas? ¿Cómo hacemos para conciliar estas dos grandes vertientes? ¿Será que realmente podemos conciliarlas? ¿Será que realmente podemos encontrar, si no un punto medio, al menos un punto común entre ambas? En tiempos recientes, en filosofía, pues ya ven ustedes, tienen 2700 años de rondar en Occidente esta forma de pensamiento. Reciente, pues decir 100 años es reciente. En años recientes, sí hay una teoría que trata de conciliar, o hay una forma de pensamiento que trata de conciliar. Se conoce como el intersubjetivismo. Se busca una filosofía intersubjetiva. ¿Qué es esto? A esto se adhieren sobre todo pensadores más contemporáneos, los más contemporáneos. En el mundo actualmente tenemos, bueno, los más mediáticos, ¿no? Que son Zizek, Juhan y Bauman, Zygmunt Bauman, que son los tres grandes formadores de pensamiento a nivel mundial. También a Chomsky se le considera un poco filósofo, pero es más lingüista. Pero cuando alguien les hable, por ejemplo, de modernidad líquida, de amor líquido y de conceptos de liquidez asociados con el mundo contemporáneo, eso es pensamiento filosófico de Zygmunt Bauman, por ejemplo. Y cuando alguien les hable de cómo el capitalismo va a acabarse y cómo la sociedad va a colapsar por medio de una implosión propia, eso es pensamiento filosófico de eh, Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano. Pero antes de eso están aquellos que están citados en su libro de texto, que son principalmente Habermas y Mario Bunge, que son brasileños. Por ahí los van a leer en su libro de texto. Ellos son intersubjetivos, de hecho. ¿Qué es lo que buscan? Entender justamente esto. Tomar, tomar del idealismo la aceptación de la existencia de una realidad externa a la conciencia. Ojo, la primera gran victoria del idealismo o del idealista es aceptar que aquello que percibe existe. Profundo, sí. Abstracto, también. Complicado de manejarlo a niveles comunes, pues sí, también. Pero es una verdad del idealismo. Aceptar que aquello que vemos, olemos, sentimos, degustamos, escuchamos, de verdad está allí. El intersubjetivismo, la filosofía intersubjetiva, acepta esa realidad, pero la lleva un paso más allá y la asume como una realidad común. Lo que existe fuera de mis sentidos existe también para los otros sujetos que son capaces de percibirlo. Para ustedes, yo existo, o tal vez no, quién sabe. No, en esencia sí, yo existo y existo tal cual para Freddy Cos, que está por allí, o para Alfredo López, o para Daniela Quiñones, qué sé yo. Soy un fenómeno que pueden aceptar que existe y es común. Y eso viene del idealismo. Pero del materialismo, lo intersubjetivo rescata la noción del consenso. Veíamos que la experiencia y la materia son externas a la conciencia, pero su interpretación debe ser consensuada por el mismo grupo de individuos. Lo mismo nos dice el intersubjetivismo. La interpretación del fenómeno común
debe provenir del consenso entre quienes lo experimentan. ¿Y cómo logramos ese consenso? Y aquí viene la gran clave de todo. Para el mundo intersubjetivo, para la filosofía intersubjetiva, todo el proceso de intelección y todo el proceso de reflexión acerca de la realidad es únicamente un proceso lingüístico. Solo es lenguaje. Cuando decíamos el semestre pasado que el derecho es solo lenguaje, era cierto. Pero cuando decimos ahora que la ciencia, la filosofía, la cognición humana solo son lenguaje, también estamos bastante en lo cierto. ¿Qué es la ciencia si no es únicamente la capacidad que tenemos de nombrar algo? ¿Por qué sabemos qué es un bosón, qué es un fermión y cómo funcionan las cuerdas cuánticas? Porque hemos desarrollado un lenguaje capaz de nombrar y dar sentido, ahí sí, a todos los fenómenos que percibimos. Para el mundo intersubjetivo, la filosofía solo es lenguaje. El entendimiento de la realidad solo es lenguaje. Y eso es algo para nosotros, porque los fermiones, los bosones, las cuerdas cuánticas, existen así no las veamos. Existían antes de que las conociéramos, existían antes de que las teorizáramos y existirán después de que la mente humana se extinga. Ok, tres entonces son las corrientes filosóficas importantes. El idealismo, el materialismo y el intersubjetivismo. El idealismo coloca la mente como eje, creador de la realidad. El materialismo no. Ve a la mente y la razón únicamente como un subproducto de la materia misma. Y el intersubjetivismo lo que busca es poner en común lo, no lo más acertado, pero al menos sí lo más correcto de ambas posturas. Y es una versión de la filosofía bastante reciente, si entendemos a la filosofía como un proceso largo de siglos de existencia. ¿Qué les queda a ustedes entonces? Por favor, lean el capítulo número 2. El capítulo número 2 de su libro de texto tienen también actividades que hacer por fuera y cuando hagan esto, entonces yo este fin de semana les voy a colocar ya las presentaciones, incluida esta en su tablón de Moodle. Muy bien, las respuestas ya saben, las respuestas están aquí. Yo ya se las dejé aquí precargadas, entonces hasta el final realicen sus ejercicios primero y después ya trabajan. No, después ya corroboran. Muy bien, con eso nos quedamos por esta clase. Que tengan ustedes buen fin de semana, buen feria y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, nos vemos. Licenciado, disculpe. Licenciado. Rodolfo, Sí, por favor, cualquier duda, escríbamela acá en el chat. perdón. Los demás se pueden retirar. Que estén bien. Feliz noche, Lick. Hasta luego. Feliz noche, licenciado. Hasta luego, no tenga pena. No tenga pena, ¿no? Hasta luego. Nos vemos. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Ah, ok. No, recuerde que es en
Moodle, por favor. En Moodle, ahí ya debe estar usted precargado en la plataforma. Entonces, busque, trate de ingresar, vea que tiene ya el curso asignado y si no, em, es que, vamos a ver, hay un correo al que puede usted escribir que se llama Capacitación Virtual Derecho, pero le puedo buscar la dirección. em, la dirección específica para que no se le confunda. A ver. Sí, vamos a ver. Si no le aparece en Moodle, puede